¿Qué tal, ingenieros? Aquí José Luis González. Hoy entramos en una de las fases más críticas del ciclo de vida del software, la calidad. No basta con que el código funcione, tiene que ser robusto, mantenible y estar probado. Desde el uso del depurador hasta la pirámide de pruebas unitarias y los dobles de test, hoy vamos a descubrir cómo asegurar que nuestro código es de grado profesional. Muy bien, pues vamos directos al grano. Empezamos con esa frase que, vamos, a todo ingeniero senior le rechina escuchar. En mi máquina funciona. Este es el mito fundamental que tenemos que desmontar desde ya. A ver, lo que va bien en el entorno súper controlado de un portátil de desarrollo puede y suele fallar estrepitosamente en producción. ¿Por qué? Pues por un millón de razones. Datos totalmente distintos, concurrencia, latencias de red, la integración con sistemas externos. De nada sirve que los planos parezcan perfectos en la mesa del arquitecto si luego el edificio se cae. Las pruebas son precisamente ese inspector de obra. ¿Y por qué tanta insistencia con esto? Pues porque los errores cuestan, y cuestan mucho dinero y reputación. No es solo que una función falle, no, es el impacto real que eso tiene en el negocio. Por eso, antes de saltar a las herramientas, tenemos que tener súper clara la diferencia entre dos conceptos clave que se suelen confundir. Verificación frente a validación. Suenan parecido, pero no lo son. La verificación se pregunta: ¿estamos construyendo el producto correctamente? O sea, ¿el código cumple las especificaciones técnicas? ¿Sigue los estándares? En cambio, la validación se hace otra pregunta: ¿estamos construyendo el producto correcto? Es decir, ¿esto de verdad soluciona la necesidad del usuario? Piénsalo así. Puedes seguir una receta al pie de la letra, eso sería la verificación, pero si al final el plato no le gusta a nadie, has fallado en la validación. Necesitamos las dos sí o sí. Y aquí viene la razón económica, pero en plan gráfico y brutal. Es la regla del 1-10-100. Un error que nos cuesta, digamos, €1 arreglarlo durante el desarrollo, nos va a costar 10 en la fase de QA y puede escalar a 100 una vez que ya está en producción. Imaginemos un bug en el cálculo de los gastos de envío de un e-commerce. Si lo pillas en desarrollo, es un ajuste de minutos. En QA ya requiere más coordinación, pero en producción significa clientes a los que se les ha cobrado de más o de menos, reuniones de crisis, pérdida de confianza y un buen golpe a la marca. Invertir en calidad desde el principio no es un coste, es, de lejos, el mayor ahorro posible. Bien, una vez que entendemos el problema, pasemos a la primera línea de defensa, esas herramientas que usamos todos los días para evitar precisamente que esos errores se nos cuelen. La idea no es esperar a que todo falle, sino tener un enfoque totalmente proactivo. Aquí tenemos a dos compañeros que son inseparables, pero cada uno con su misión, el depurador y el logger. El depurador es como levantar el capó del coche en el taller. Te deja detener la ejecución, mirar las variables, ver qué está pasando por dentro, paso a paso. Es una herramienta de investigación, pero en un entorno controlado. El logger, por otro lado, es la caja negra del avión. Va registrando eventos clave mientras la aplicación vuela en producción, dándonos pistas cruciales cuando algo sale mal en el mundo real, donde, claro, no podemos simplemente darle al pause. Y ojo, porque antes incluso de ejecutar una sola línea de código, ya tenemos el análisis estático. Pensad en esto como el corrector ortográfico y gramatical de nuestro IDE. Herramientas como SonarLint o Roslyn se leen el código fuente sin ejecutarlo y nos cantan posibles bugs, vulnerabilidades de seguridad, si nos desviamos del estilo. Básicamente es una barrera de seguridad automática que impide que el código de mala calidad ni siquiera llegue a integrarse en el proyecto. Venga, pasemos ahora a la estrategia, porque no se trata de probar por probar, a lo loco. Necesitamos un plan, un modelo que nos guíe para que nuestra cobertura de pruebas sea eficiente y sostenible. Y ese modelo, amigos, es la famosa pirámide de pruebas. La clave aquí, fijaos, es la distribución. La base de la pirámide, un 70% más o menos, son las pruebas unitarias. Son súper rápidas, se ejecutan en milisegundos y están totalmente aisladas. Prueban una única unidad de código y ya. Luego, un 20% son pruebas de integración, que verifican que varios componentes funcionan bien juntos. Por ejemplo, nuestro código con la base de datos. Y en la cima, solo un 10% las pruebas end-to-end, que simulan a un usuario real de principio a fin. Son lentas y muy frágiles. El error típico es invertir esta pirámide, creando lo que se llama un cono de helado, y eso se traduce en un feedback lento y carísimo. Con la estrategia clara, ahora tenemos que entender las dos perspectivas, las dos mentalidades fundamentales desde las que podemos diseñar nuestras pruebas. Y no es que una sea mejor que otra, son complementarias. Pruebas de caja blanca frente a caja negra. En la caja blanca, quien prueba conoce perfectamente cómo está hecho el código por dentro y diseña casos para cubrir todos los caminos y todas las ramas posibles. Es la visión del desarrollador, desde dentro. Por otro lado, en la caja negra, el que prueba no tiene ni idea de la implementación, solo se basa en los requisitos. Le da al sistema unas entradas y comprueba si las salidas son las que se esperan, vamos, como haría un usuario. Las pruebas unitarias suelen ser de caja blanca, mientras que las de aceptación son el ejemplo perfecto de caja negra.
Bueno, pues vamos a hacer zoom y a centrarnos en la base de la pirámide, en la táctica fundamental y la más importante, las pruebas unitarias. Aquí es donde en el día a día se gana la batalla por la calidad del software. A ver, para que una prueba unitaria sea de verdad unitaria, tiene que estar aislada. Pero, ¿qué pasa si nuestra clase depende de una base de datos o de un servicio externo? Pues para eso usamos un doble de test. La analogía perfecta es la del doble de riesgo en el cine. En lugar de usar al actor real, que sería la base de datos, que es cara y compleja de manejar para una prueba, usamos un especialista, un objeto mock, que simula su comportamiento de forma controlada y predecible. Esto nos permite probar nuestra lógica de negocio sin tener que levantar dependencias reales. Es fundamental. Entonces, la pregunta del millón. ¿Cómo se escribe una buena prueba unitaria? Pues muy fácil, siguiendo el patrón AAA. Arrange, Act, Assert. Es una estructura súper limpia y universal. En Arrange, preparas el escenario, creas los objetos, configuras los dobles de test, todo listo. En Act, ejecutas la única acción, el único método que quieres probar. Y finalmente, en Assert, verificas que el resultado es exactamente el que esperabas. Esta estructura hace que los tests sean legibles, claros y fáciles de mantener. Vale, ya sabemos cómo escribir pruebas, pero ¿cómo medimos si lo estamos haciendo bien? O sea, ¿cuántas pruebas son suficientes? Aquí es donde entra en juego una de las métricas más famosas, pero también de las más peligrosamente malinterpretadas. 80%. Este es un número que resuena en toda la industria como un estándar de calidad. Hablamos de la cobertura de código, el famoso code coverage. Es la métrica que nos dice qué porcentaje de nuestras líneas de código se ejecutan cuando lanzamos las pruebas. Alcanzar este 80% suele ser el objetivo mínimo en muchos equipos profesionales, una especie de barrera que indica que, bueno, nos tomamos las pruebas en serio. Pero la pregunta clave ¿es esto suficiente? ¿Llegar a ese 80% o incluso a un glorioso 100% de cobertura nos garantiza que nuestro software no tiene errores? La respuesta corta y la respuesta profesional es un rotundo no. Y aquí, justo aquí, es donde separamos a los amateurs de los profesionales. El mito es que un 100% de cobertura equivale a una aplicación a prueba de balas. La realidad es que se puede tener una cobertura altísima con test de muy mala calidad que simplemente pasan por encima del código, pero no comprueban absolutamente nada útil. Lo importante no es solo qué código se cubre, sino cómo se prueba. La calidad de las aserciones, los escenarios que de verdad desafían nuestra lógica, eso es muchísimo más importante que el porcentaje bruto. Y cerramos con la idea fundamental que hay que llevarse de todo esto. La cobertura es una herramienta de diagnóstico excelente. Es como un mapa que nos enseña las zonas oscuras de nuestro código, esas partes que no hemos probado para nada. Pero nunca, jamás, debe ser el objetivo final. El objetivo es la confianza en nuestro código, la robustez del sistema y, sobre todo, la capacidad de hacer cambios sin miedo a romperlo todo. Si te ha gustado, like y suscripción para codificar un montón. Nos vemos en el próximo Deploy.